Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre la negociación y comunicación intercultural. Como primer punto, vamos a hablar sobre fundamentos de cultura y la negociación. Es por esto que debemos definir qué es negociación. Este es un proceso en el cual dos o más partes buscan un acuerdo que satisfaga sus intereses, pero va más allá de simplemente cerrar un trato. Es una herramienta que ayuda a construir relaciones a largo plazo, donde la confianza y la comunicación abierta son fundamentales. En el ámbito profesional, la negociación es una habilidad indispensable ya que permite a las partes involucradas alcanzar consensos beneficiosos tanto en contextos nacionales como internacionales. También existen diferentes tipos de negociación. En primer lugar, la distributiva, que también es conocida como suma cero, es aquella en la que de que una parte gana, la otra lo pierde, como sucede en la negociación de precios. A diferencia de la negociación integrativa, que esta busca soluciones que beneficien a ambas partes, como en las alianzas estratégicas empresariales. También tenemos la mixta, que es una combinación de las dos, y la negociación por principios, que también es conocida como la del modelo Harvard. En la hora de la globalización, tenemos algunas técnicas de negociación efectivas, como el BATNA, que es esencial, ya que fortalece la posición de una parte al comprender sus mejores alternativas si no se llega a un acuerdo. En segundo punto, la escucha activa, que va más allá de simplemente escuchar. Esto implica entender y validar la perspectiva de la otra parte, mostrando empatía y respeto. Además, la flexibilidad y adaptabilidad son clave en un mundo globalizado donde es necesario ajustar las estrategias según el entorno cultural y las dinámicas del mercado. También les voy a hablar un poco sobre lo que son las herramientas de negociación, y para esto voy a tener como ejemplo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que esta resalta la importancia de negociar para asegurar la participación de múltiples actores como gobiernos, sector privado y sociedad civil. Esto es crucial para formar alianzas que promuevan el desarrollo sostenible. Por ejemplo, tenemos las coaliciones internacionales que ayudan a combatir el cambio climático, donde diferentes actores negocian para poder alcanzar objetivos globales. Y pues algunas herramientas de negociación son los mapas mentales, que permiten a los negociadores visualizar intereses y prioridades, facilitando así la preparación de estrategias más efectivas. También el análisis de stakeholders es esencial para anticipar posibles resistencias y diseñar tácticas para influir en actores clave. Además, los simuladores de escenario ofrecen un entorno controlado para practicar y mejorar las habilidades de negociación. Ahora, yendo a lo que es cultura, pues esta aún juega un papel vital en la negociación internacional. Y según este autor, Herrick Castillo, la cultura se puede analizar a través de dimensiones como el individualismo versus colectivismo, distancia al poder y adopción a la incertidumbre, ayudándonos a entender las diferencias culturales en el contexto de negocios. Estas diferencias culturales, como la preferencia por la armonía en Asia o la importancia de las relaciones personales en América Latina, influyen en cómo se llevan a cabo las negociaciones y cómo se toman las decisiones. Y pues entender los tipos de cultura también es muy importante y es crucial para poder entender un poco más cómo se puede negociar. Las culturas regionales, como la asiática o la latinoamericana, tienen valores y normas distintas que influyen en las interacciones comerciales. Las culturas corporativas también varían. Por ejemplo, tenemos la cultura corporativa de Google, que promueve una cultura de innovación y flexibilidad, buscando un equilibrio entre la vida personal y la laboral. Y pues además, las diferencias generacionales, como las expectativas de los millennials frente a los baby boomers, también afectan la dinámica de las negociaciones, así como la posición socioeconómica. Listo. Y también les voy a mencionar sobre la conciencia cultural y cómo es tratar con diferentes culturas. Bueno, por una parte, la conciencia
Es un proceso que incluye varias etapas, desde la negación hasta la integración, donde una persona puede adaptarse fácilmente a diferentes contextos culturales. Actividades como la inmersión cultural, que puede ser vivir en otro país, son formas efectivas de desarrollar una comprensión más profunda de otras culturas. Y pues tratar con diversas culturas, pues no, bueno, va más allá de solo ajustarse a normas y comportamientos, sino también es desarrollar una capacidad de cambiar el estilo de comunicación y negociación según el contexto, respetando y comprendiendo las perspectivas y la visión, que incluye valores, creencias que tienen las demás personas. Ahora, en cuanto a la segunda parte, vamos a hablar un poco más sobre la negociación intercultural. Debemos entender cómo es que las influencias culturales, cómo estas afectan la percepción del tiempo, la gestión de conflictos, la toma de decisiones y el estilo de comunicación durante una negociación. Por ejemplo, en culturas de alto contexto, como la japonesa, la comunicación indirecta y la lectura entre líneas son fundamentales, mientras que en culturas de bajo contexto, como la de Estados Unidos, la claridad y precisión son más importantes. Bueno, ¿quién debería adaptarse? Esto es responsabilidad de las dos partes, dependiendo del contexto y la dinámica de poder. Sin embargo, en la negociación, la parte que posee mayor conocimiento y sensibilidad tiene una ventaja sobre la otra. Y además de su adaptarse, también debemos negociar cómo se realizará la adaptación. Y esto es un tema que debe ser tomado en cuenta. Y pues en cuanto a las alianzas, en la era de globalización en la que vivimos, las alianzas van a ser muy importantes para poder abordar varios desafíos, como lo son el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, como por ejemplo en la Alianza de París. También les voy a hablar sobre lo que son las dimensiones culturales. Tenemos en este caso cinco, son las dimensiones culturales del autor Hertz Hofstede. Primero tenemos la distancia al poder. En culturas con alta distancia al poder, como las asiáticas, las jerarquías son claras y el respeto a la autoridad es crucial en la negociación. En contraste, en culturas con baja distancia, como en países escandinavos, la negociación tiende a ser más participativa y democrática. El segundo punto es el individualismo versus colectivismo. Aquí pues como vemos en las individualistas, estas se enfocan más en intereses personales, a diferencia de las colectivistas como la de China, por ejemplo, se enfoca más en el bienestar del grupo y las relaciones a largo plazo. También tenemos la masculinidad versus feminidad, que en culturas masculinas como la de Japón y Alemania se tiende a valorar más la competitividad, la asertividad y el éxito material, lo que puede reflejarse en un enfoque más agresivo en la negociación. Y culturas femeninas como la de Suecia y Países Bajos valoran más la cooperación, la modestia y la calidad de vida, lo que lleva a un estilo de negociación más orientado al consenso. En el cuarto punto tenemos la aversión al riesgo. En culturas con alta aversión al riesgo, como la de Grecia y Portugal, las personas prefieren evitar la incertidumbre, lo que puede hacer que sean más cautelosas. En contraste, en culturas con baja aversión, como Singapur y Estados Unidos, las personas pueden estar más dispuestas a asumir riesgos, lo que puede llevar a decisiones más audaces y mucho más rápidas. Y por último, la actitud hacia el tiempo. En culturas con una orientación a largo plazo, como la de China, la paciencia y la planificación son valoradas, y en culturas con orientación a corto plazo, como en Estados Unidos, se valora la rapidez y llegar a acuerdos inmediatos y de manera rápida, es decir, llegar al grano. También tenemos algunos modelos de toma de decisiones. Por ejemplo, en culturas de consenso, como la japonesa, las decisiones se toman colectivamente, lo que puede llevar más tiempo pero asegura un mayor compromiso.
También es importante que el proceso de comunicación intercultural no solo sea transferencia de información, sino también que hay una interpretación de los mensajes, porque los malentendidos pueden surgir eh, debido a diferentes normas culturales y pues también un lenguaje no verbal. Y eso tiene que ver mucho con los fallos de la comunicación, que pueden ser principalmente causados por diferencias en el uso del lenguaje, interpretación de símbolos o expectativas culturales. Y por eso es que la comunicación es fundamental. Uno debe estar muy consciente de los códigos lingüísticos y las convenciones culturales. Por ejemplo, en Japón, el uso de honoríficos refleja la posición social y la relación que existe entre las personas, por lo que debe ser tomado en cuenta, mientras que en culturas más occidentales la comunicación es más directa y menos formal. En cuanto a la comunicación no verbal, un líder culturalmente inteligente debe ser capaz de identificar y de respetar las diferencias culturales de la comunicación no verbal, como el contacto visual, la proximidad física y los gestos. Por ejemplo, en algunas culturas el ver directamente a los ojos puede ser visto como una falta de respeto, mientras que en otra puede ser tomado como que uno está ocultando alguna información o está evadiendo. Además, también se pueden utilizar intérpretes en las negociaciones y esto no solo ayuda a que nosotros entendamos lo que nos dice la otra parte, sino también poder entender las emociones que hay detrás a través del tono de la voz, las emociones y pues ciertas sutilezas culturales que nos permitan pues cerrar un trato y construir relaciones a largo plazo, que es bastante importante. Ahora, como tercer punto, vamos a hablar sobre MARC, que son los métodos de resolución de conflictos alternativos, y el protocolo. Listo, tenemos aquí cuatro métodos principales y vamos a detallar cada uno. Y bueno, por ejemplo, tenemos la negociación. Esta es la resolución directa entre las partes sin intervención de terceros. Es voluntaria, flexible y confidencial. La mediación utiliza un mediador neutral que facilita la comunicación entre las partes para ayudarles a llegar a un acuerdo. Esta es voluntaria y confidencial. De ahí el arbitraje utiliza un árbitro que es el que toma una decisión vinculante sobre el conflicto. Generalmente es más formal y rápido que la mediación. Y la conciliación, que es muy similar a la mediación, pero el conciliador puede proponer soluciones. Vamos a hacer una comparativa eh, entre negociación y mediación. Por un lado, la negociación es un proceso en el que dos o más partes buscan un acuerdo mutuo, como se dijo en un principio, y pues tenemos este ejemplo, les pongo el de Amazon, que ha buscado, por ejemplo, negociar con sindicatos para mejorar las condiciones laborales en varios países, pero de esta manera tiene que lograr un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. De ahí tenemos la mediación, que es un proceso facilitado por un mediador neutral que no impone soluciones, sino que ayuda a las partes a encontrar las propias. Es voluntaria y confidencial, permitiendo que las partes mantengan el control del proceso. Ahora, hablando un poquito más sobre el arbitraje, tenemos que este es un proceso donde un árbitro toma una decisión sobre el conflicto. Este es más formal y mucho más rápido que la mediación. Por ejemplo, tenemos el arbitraje internacional entre Philip Morris y Uruguay por las políticas de control del tabaco. O esto también se da, por ejemplo, entre países o entre empresas cuando ha habido algún fallo en algún acuerdo o en algún contrato. Y bueno, por último, pero no menos importante, hablar
sobre el protocolo en los negocios. Aquí pues tenemos algunos puntos como los saludos y las presentaciones. Por ejemplo, en Japón se saluda con una reverencia, mientras que en Europa Occidental se prefiere un apretón de manos firme, como es el caso de Alemania. De ahí, en cuanto a nombres y títulos, eh, en la cultura misma, en la alemana, es esencial usar títulos formales, mientras que en China el apellido se menciona primero. Esto pasa generalmente pues en países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. El intercambio de tarjetas. En este caso, la tarjeta de presentación debe ser tratada con respeto. En Japón o Corea del Sur se ofrece y recibe con ambas manos y se toma un momento para leerla antes de guardarla, mientras que en una cultura como la estadounidense puede que no sea tomada muy en cuenta por el mismo hecho de que es una cultura individualista y busca pues negociaciones mucho más concisas y rápidas, no buscan una relación a largo plazo generalmente. La comida de negocios pues es una oportunidad también muy importante que busca fortalecer las relaciones. En China no se deben clavar los palillos en el arroz, mientras que en Francia es de mala educación hablar de negocios antes del postre. Y por último, los colores y regalos. Estos tienen un significado de cultura a cultura. En Asia, el blanco está asociado con el luto, mientras que en China el rojo significa buena suerte. Y bueno, aquí en Occidente pues vemos que el blanco también de alguna manera está asociado con la pureza, no tanto con el luto. Aquí en cambio, por ejemplo, utilizamos más lo que es el color negro. Y pues en Japón los regalos deben estar bien envueltos y no se abren en presencia del donante porque puede ser visto como una falta de respeto. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto a la negociación en un contexto intercultural y espero que les haya gustado y hayan aprendido más sobre este tema y pues lo pongan en práctica. Muchas gracias.